plantearles, quiero decirles, en primer lugar, que el trabajo que están haciendo los círculos de estudios es fantástico. Que es decir, cuánto tiempo ya llevamos aquí y cuán peligrosos nos hemos convertido. Que a esta hora, en este parque donde nunca antes había nada, ahora tenemos todo tipo de eventos que, perdona, pero parece ser que están hechos como para sabotear el proyecto de los círculos. Que nos quieren... Pues sí, es increíble. No, está bien, es chamba, son cosas que... pero lo que es chistoso es que se los hagan aquí a esta hora, ¿no? Eso es lo que es increíble. Cuando antes no había nada de esto, ¿no? Eso quiere decir que estos círculos sí pesan, sí son peligrosos, sí son latosos. Y lo que es fantástico es que hemos tenido una actitud así como de resistencia muy buena. Nos hemos aguantado, porque no nos molestan, no entramos en provocaciones, seguimos adelante con nuestro trabajo. Y yo creo que vamos a tener que acelerar incluso nuestro trabajo. Yo creo que esto que estamos haciendo aquí lo vamos a tener que multiplicar y precipitar. Yo quiero recordarles que empezamos estos círculos en 2006. Los hemos seguido de manera ininterrumpida, siguen funcionando. Yo quiero decirles además que ustedes, si hacen memoria, van a recordar que todo lo que hemos dicho que iba a ocurrir en el país, todo desgraciadamente ya ocurrió. Y yo sí creo que es preferible que estemos preparados ante estos eventos a que nos lleguen así de sorpresa. Y creo que para nosotros es importante tener esta información para saber cómo actuar incluso a nivel privado, a nivel hasta de economía doméstica. Yo quiero decirles que tenemos estamos ante una situación que es terrible. Vamos a seguir hablando de lo que es el futuro previsible de este país. En la campaña de 2012, Enrique Peña Nieto se presentó como la opción, como la alternativa, como un PRI que había aprendido, que había entendido que se habían portado mal, entonces que iban a cambiar, que se iban a remozar, y la propaganda incluso era un nuevo PRI, si ustedes lo recuerdan. Bueno, lo que es chistoso es que ese nuevo PRI estaba encabezado ni más ni menos que por Enrique Peña Nieto, estaba impulsado, entre otras cosas, por Carlos Salinas de Gortari, que son lo más viejo y anquilosado del PRI neoliberal. Es claro que el PRI a lo largo del tiempo ha tenido cambios importantes. No es lo mismo el PRI de 1920, el PRI de Calles, cuando se funda, de los 20, ¿no? Al PRI de Cárdenas y al PRI de Miguel Alemán. Es decir, el PRI ha ido sin lugar a dudas evolucionando. Pero lo que es un hecho es que el PRI neoliberal no ha cambiado nada. Y Peña Nieto viene justamente de ese estamento del PRI que nunca abandonó el poder. Él viene del Estado de México, él viene del Grupo Atlacomulco, y es un PRI que no está acostumbrado nunca se acostumbró a los cambios democráticos, nunca se acostumbró a la prensa abierta, nunca se acostumbró a que hubiera a que hubiera voces disidentes. Es un PRI viejo, de viejo cuño, muy autoritario, muy cerrado, pero además que ha asumido como si fuera una verdad absoluta el dogma neoliberal. Es una cosa increíble. Y tan es así que la gente que prometió en primer lugar ahondar las reformas neoliberales que habían iniciado Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y demás, y Miguel de la Madrid antes, ¿no? Y que esa es su gran bandera de gobierno. Y lo que ha hecho, la cosa de la que presume a nivel internacional, es de haber hecho grandes reformas estructurales para el país, que son las reformas que más nos van a dañar a largo plazo y que por supuesto son aplaudidas en ciertos sectores del extranjero porque benefician a multinacionales extranjeras. Digo, es increíble que nos quieran vender eso como el gran logro del señor. Sin lugar a dudas, estos señores venían preparados
ahondar estas reformas. No sé si ustedes saben que el secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, hizo su tesis en una de estas universidades de la Ivy League norteamericana. ¿Saben de qué trata su tesis? Su tesis se llamaba Shock Petrolero. Es decir, ¿qué puede hacer un país cuando caen los ingresos del petróleo? ¿Ustedes creen que es casual lo que está pasando ahorita? Pues lo tenían pensado desde que lo mandaron a la escuela. Es una cosa increíble. Es una historia realmente impresionante. Entonces, vemos que este señor retoma, regresa al poder y empiezan a implantar toda una serie de medidas, que son las medidas que básicamente lo que hacen es terminar por cerrar el ciclo de las reformas neoliberales. ¿Qué implican estas reformas? ¿Qué implican esto? Vamos primero a ver qué implican estas reformas, qué son estas reformas, qué implican estas reformas y el impacto real que tienen en la economía de la gente. Primero, estas reformas son en realidad un gran proyecto contrarrevolucionario. ¿A qué me refiero con esto? A lo largo de la historia tenemos periodos en los que la gente se organiza, en los que la gente se cohesiona y busca que se gobierne para la colectividad, que se gobierne para la gente. Esto vivimos en México, y en México incluso hubo una revolución en 1910, hubo movimientos sociales importantes durante el cardenismo, etc. Hubo movimientos sociales a todo lo largo del siglo XX que buscaron básicamente recuperarle a los trabajadores, darle a los trabajadores un buen poder adquisitivo, un nivel de vida digno, garantizarle derechos fundamentales como el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a toda una serie de cosas. Las revoluciones populares son revoluciones que implican, entre otras cosas, organización, tiempo y trabajo. Y aquí pues, la gente trabajó, se organizó y trabajó e hizo un montón de cosas. Estas conquistas son curiosas porque se consagraron por primera vez en la ley, pero después se tuvieron que pelear en la práctica para que se pudieran consolidar. De modo que, por ejemplo, la Constitución del 17 establecía la jornada laboral de 8 horas, el derecho a que los niños no trabajaran, el derecho de huelga, el derecho de organización sindical, el salario mínimo suficiente, pero estos derechos se tuvieron que pelear por décadas y costó sangre, costó vidas, costó muertes, costó mucho dolor hacer las primeras huelgas, consolidar los primeros sindicatos y conseguir las jornadas laborales de 8 horas. ¿Cómo están operando? Y así es como se conquistaron estos derechos básicos. ¿Qué es la revolución? ¿Qué es el neoliberalismo? Es una contrarrevolución muy parecida a la contrarrevolución fascista. Las contrarrevoluciones lo que buscan es desorganizar a los pueblos y quitarles estos derechos que han conquistado con tanto trabajo. Esos son las contrarrevoluciones. León Trotsky en un texto de 1934-35 dice que la razón de ser del fascismo, el objetivo último del fascismo, es destruir las organizaciones obreras, proletarias y populares y convertir a la masa en una masa amorfa que no se puede organizar. Ese es el objetivo final del fascismo. Eso buscaba hacer el fascismo. La contrarrevolución neoliberal es lo que ha hecho. Si nosotros revisamos cuál es la situación, qué es lo que ha ocurrido con el México en estos 30 años de neoliberalismo, vamos a ver que lo que han hecho es, una de sus primeras tareas fue desorganizar a la gente. Y ocurrieron cosas muy curiosas. Es decir, cuando me refiero a desorganizar, me refiero a que buscaron incluso desorganizar a los sectores que los apoyaban a ellos. Uno de los sectores que eran fundamentales para el viejo PRI era, sin lugar a dudas, la Central de Trabajadores Mexicanos encabezada por Fidel Velázquez.
Cuando Miguel de la Madrid empieza a hacer sus primeras reformas neoliberales, los primeros que se dan cuenta de que está haciendo estas reformas son los dirigentes sindicales. Y hubo una reacción sindical fuerte adentro del PRI que nosotros no logramos ver y que no lograron, digamos, tejer alianzas más allá de lo que fue el núcleo duro de estos sectores. Entonces, porque estos sectores ya se habían separado de la gente. Ya eran cúpulas sindicales, charras, ya veíamos a los charros como algo obsoleto, de corrupto, etc. Y lo eran. Entonces, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en los primeros años del gobierno de la Madrid, la CTM organizó un chorro de huelgas, como nunca las había organizado. Pero ellos quedaron atrapados en una lógica en la que se habían metido. Su poder residía en que dependían del Estado, una cadena de transmisión del Estado. Al lanzarse contra el Estado y haber perdido contacto con las bases, pues el Estado mismo los aniquiló. Y el Estado fue acabando con todas esas huelgas y Fidel Velázquez se acabó sometiendo. La única cúpula sindical que de veras le hizo frente fue pues, la cúpula sindical más poderosa, que era la petrolera. Y yo recuerdo que en el año de 1987 o algo así, se presentaron en Palacio Nacional José Sosa, La Quina, Barragán Camacho, y retaron a Miguel de la Madrid y José Sosa se echó un discurso en el que le decía, y si se cierra Pemex, se cae usted, señor presidente. Y de la Madrid no dijo nada, etc. Pero después se supo que estos petroleros apoyaron la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Y Cárdenas ganó. Y a Cárdenas le hicieron fraude. Y el PRI impuso a Salinas por la fuerza. Y entre otras cosas, Miguel de la Madrid dijo en una entrevista, que creo que le dio a Carmen Aristegui, por cierto, dijo que él pensaba que ellos tenían preparado un aparato represivo en serio para imponer a Salinas. Iba a correr sangre. Entonces, la izquierda se replegó, armó el PRD, etcétera, etcétera. Pero Salinas llegando, lo que hizo Salinas llegando fue que metió a La Quina a la cárcel. Eso fue uno de sus primeros actos de gobierno. Y se posesionó de aquel sindicato petrolero que era tan rebelde, era corrupto y lo que tú quieras, pero era nacionalista y rebelde. Se posesionó de ese sindicato y ahí empezó, de hecho, la privatización petrolera. Ahí es donde empieza, cuando imponen a unos dirigentes mucho más corruptos que los que había antes, pero que eran dóciles y serviles con el gobierno. Ahí empieza. Y entonces empiezas a ver lo que hicieron con los demás sindicatos a lo largo del tiempo. Y vas a ver que se los fueron quebrando todos, uno por uno. Incluso los suyos. Esos fueron los sindicatos que estaban apoyando, fueron los sindicatos que más fácilmente pudieron doblar y quebrar. Y los fueron acabando a todos. Quedaban algunos sindicatos independientes, como el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Y qué pasó? Pues incluso tuvieron que quitar la empresa para deshacer el sindicato y acabar con el contrato colectivo. Y este ataque en contra de los sindicatos, este exterminio de los sindicatos, vino acompañado de un cambio en los hechos de la cultura laboral. Pues entonces, sin sindicatos, acabaron con las huelgas, ya no hay huelgas, hace años que no hay huelgas efectivas aquí en México. Bueno, hubo una huelga minera hace poco, pues otro de los sindicatos que antes estaban con el PRI, pero que después ya los quebraron, y el motivo ahí fue pasta de conchos. Ahí Napoleón Gómez Urrutia reacciona como líder sindical, no como miembro del aparato, y exige que defiendan a los trabajadores, etc. Entonces le arman un juicio totalmente chueco, donde falsifican firmas y el señor se tiene que ir del país. Fíjense hasta dónde llegan. ¿Y cuál es el otro gran sindicato que había? Pues el sindicato de maestros. Que ese sindicato había sobrevivido porque era esencialmente se convirtió primero en un aparato de operación electoral, ¿no? Entonces, para posesionarse de ese aparato de operación electoral, hicieron la reforma educativa y tuvieron que meter al Bester Gordillo a la cárcel. Hasta eso llegaron. Entonces, es curioso, porque las organizaciones, es decir, si ustedes revisan qué es lo que hicieron, destruir
hasta el tuétano las organizaciones sindicales, hasta el fondo, hasta la médula. Eso es lo que hicieron. Y esto que hicieron con las organizaciones sindicales lo hicieron con todas las demás organizaciones. Fíjense, nosotros, a los pueblos lo que hicieron primero fue, el pueblo mexicano lo primero que hizo es consagrar una constitución que le diera derechos fundamentales y después conquistó esos derechos en la práctica. Los neoliberales, que contaban con todo el aparato del poder, operaron exactamente al revés. Primero cambiaron en la práctica la cultura laboral de la gente, la forma de relacionarse con la gente, y después los erigieron a nivel de ley. ¿Se fijan? Pero el punto es muy importante, porque es muy distinto luchar por un derecho que está en la ley que luchar por un derecho que no tienes en la ley. Si no lo tienes en la ley, no puedes luchar por ese derecho. Si lo instauras en la ley, ya podrás luchar por él. Entonces, ahorita tenemos que luchar porque regresen esos derechos a la ley y después porque nos los hagan efectivos. Aquí hay un problema. Es decir, lo que querían los fascistas en los 30, los neoliberales lo lograron a final del siglo XX y a principios del siglo XXI. Entonces, ojo, esto que tenemos es, digamos, la destrucción de lo que vivimos ya es la destrucción de todas las organizaciones obreras y sindicales. Ya las destruyeron. Entonces dijimos, bueno, y fíjense, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron de una manera muy sofisticada. Lo hicieron cambiando el modelo económico e incluso destruyendo la forma en la que el país estaba organizado para producir. México estaba organizado para producir a nivel nacional y teníamos una industria nacional. Todo lo que vestíamos, bebíamos, usábamos, estaba hecho en México. Hoy en día ya no, está hecho en China, está hecho en Hong Kong, está hecho en otras partes. Entonces, al destruir esta forma de organización del país, es decir, para cambiar esta forma de organización, destruyeron, entre otras cosas, la forma en la que estaba organizada la producción de la nación. Es decir, es una bronca seria, y lo que implica es que estamos ante una organización que es internacional, ante un proyecto que es internacional. Y es un proyecto internacional en el cual incluso ha participado China y todas estas cosas. China se ha convertido en la gran fábrica del capitalismo moderno. Eso es lo que es China. México es una pequeña maquiladora. Y han destruido esto, han desorganizado a las organizaciones obreras a tal nivel que hoy en día plantearse hacer un sindicato es imposible. ¿Cómo haces? Es decir, primero, ¿en dónde haces un sindicato? Los tendríamos que hacer en las maquiladoras, que ese es el nuevo perfil industrial del país, está dominado por las maquiladoras, ¿cierto? Pues tendríamos que hacer esos sindicatos en las maquiladoras. Bueno, y ahí tenemos un problema, porque las maquiladoras tienen un régimen especial que les permite salirse de todas las lógicas de la Ley Federal del Trabajo, y se han salido de las lógicas de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, jalan gente, tienen sus propios sindicatos blancos, tienen sus esquemas, tienen sus estructuras de control, ¿no? Y además tienen la cosa de que si tú les armas un sindicato y les estallas una huelga, se te van de la zona. Es decir, tú armas un sindicato en Coahuila, que es una zona de grandes maquilas, armas sindicatos en Coahuila, pones una huelga y entonces van a Honduras, donde la mano de obra es igual de barata, mucho, hasta más barata que en México. Y se acabó el tema. ¿Sí me explico? Es decir, el tema es de fondo. Ahora, ¿cómo le hicieron? Es decir, ¿qué alternativas tuvimos nosotros? Nosotros tuvimos la alternativa de hacer frentes políticos. Entonces organizamos el Partido de la Revolución Democrática y organizamos el Barzón y organizamos toda una serie, hicimos toda una serie de organizaciones populares y organizamos el Frente Zapatista y la otra campaña, y entramos a todo. ¿Y qué pasó con el PRD y todas estas agrupaciones políticas? Bueno, hay un problema que es de fondo, es decir, las agrupaciones, hay agrupaciones políticas que fueron efectivamente muy sectarias, que no entendieron cómo funcionaba toda esta historia, que jalaron, tuvieron visiones muy correctas y muy acertadas en unos temas, muy desafortunadas en otros, y eso por supuesto contribuyó a la división de la izquierda en este país. Es el caso de los zapatistas en un momento dado. Pero tuvimos también el hecho de que nos organizamos políticamente
todos los pequeños grupos que se organizaron para apoyar a Cárdenas en el 88 se sumaron al Partido de la Revolución Democrática y olvidaron sus viejas lógicas. Y ahí cometieron una serie de errores brutales. Y en vez de convertirse, de multiplicar esa fuerza organizativa, la diluyeron. ¿Qué hicieron estos grupos? Primero, se incorporaron a un aparato electoral. Después cambiaron de orientación en la lucha. Es decir, en lugar de organizar a la gente, de organizar la parte social, etc., se dedicaron a la lucha electoral y olvidaron el contacto con la raza. Luego, dejaron de preparar cuadros, y esto es gravísimo, porque si el tema de la lucha, es decir, el punto de la organización ya no era organizar a la gente, a la colonia, al barrio, al sindicato, a lo que sea, sino luchar electoralmente, pues la lucha fue por candidaturas y por puestos y todo eso, y entonces dejaron aquel trabajo que era fundamental. ¿Y quién lo retomó? Pues lo retomó Solidaridad, lo retomó el PRI, y esa es la base. Ese trabajo que había hecho la izquierda se convirtió en la base de los programas que después se convirtieron en programas electorales, primero para el PRI, después para el PAN. Perdón, es un problema de fondo. Ahí perdimos mucho. Y también, por supuesto, esto va implícito, se abandonó, entre otras cosas, el debate teórico, se abandonó la discusión, la gente dejó de discutir, la gente dejó de analizar lo que estaba ocurriendo en el país, y entonces la izquierda se diluyó. Lo que hizo el PRI con la izquierda mexicana es fantástico. Le dio un fragmentito de poder, la convirtió en una nomenclatura igual a la soviética y no le soltó el poder. Y la deshizo. Entonces, ¿qué ha pasado con esa izquierda? Pues se ha ido corrompiendo. Entonces, nosotros hoy en día vemos cómo el PRD, que nace como un partido que lucha contra el fraude electoral, está repartiendo despensas y comprando votos. Es decir, ahí ocurrió una cosa muy grave. ¿Dónde estuvo nuestro error ahí? Nuestro error está en lo que les acabo de contar. Dejamos de teorizar, dejamos de preparar cuadros, dejamos de militar y nos separamos de la gente. Pues ¿cómo no va a ser un problema? Y nos convertimos, al final es decir, el PRD tuvo que convertirse, que usar las mismas armas del PRI para ganarle al PRI. Eso sí, supuestamente con otro proyecto y con otra lógica, etc. Pero al utilizar las mismas lógicas se convirtió en una extremidad del partido de Estado. Y hoy tanto el PAN como el PRI, como el PRD, como el Verde, como todos estos grupos, son parte de la misma estructura, de un mismo proyecto político. ¿A dónde nos han llevado las reformas de Peña? Pues nos han llevado a un pinche desastre colosal. Es decir, vean ustedes cuál ha sido el crecimiento de México. Sí, hay muchos indicadores para ver cómo crece un país. El principal es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto del país ha crecido al 1 al 2% cuando mucho. Cuando llegamos en tiempos del desarrollo sustentable a crecer al 6, 7 y al 8% anual por mucho tiempo. Y te dirán, bueno, es que los tiempos han cambiado. No, lo que cambió es el modelo, lo que cambió es el proyecto, porque en otros países donde se utilizan estos viejos esquemas, siguen creciendo a ritmos muy notables. Nos fuimos para abajo. Antes había el proyecto de desarrollar industria y tecnología en el país. El razonamiento de que es más fácil comprarla nos dio en la torre, porque al no desarrollar tecnología, pues ¿qué vendemos? No producimos nada que realmente le interese a otros países. Es decir, y además todo esto lo hicieron con un proyecto teóricamente muy endeble. Todas las bases, todos los dogmas del modelo neoliberal son francamente estúpidos. Pero más estúpidos nosotros, que no los pudimos desmontar y que no los pudimos pelear. Ahí tenemos un problema de fondo, ¿no? Porque, por ejemplo, te dicen, la producción no importa, esta es una sociedad de servicios. Perdóname, a los países a los que les va bien son a los países a los que producen, son los países que producen, como China, como Argentina. Esos producen cosas, les va bien. ¿Cuál era el sector más sano de la economía mexicana? El petróleo. ¿Por qué? Porque producimos petróleo.
a otros gentes les interesaban. Te dicen, no, lo que pasa es que en México y en estos países tercermundistas la gente no hay habilidades empresariales. Por supuesto que hay habilidades empresariales aquí. Es más, aquí hay más habilidades, más iniciativa empresarial que en otros países. Aquí la gente inventa trabajos como hacer cola por ti y te saca una lana. Así le hacen. Es decir, todos los dogmas neoliberales son absolutamente cretinos. Yo les recomiendo que lean un libro que se llama 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, que escribió un miembro de la London School of Economics que se llama Ha-Joon Chang. Y es un libro que va desmontando todos estos mitos del neoliberalismo y que además concluye diciendo, bueno, es que tenemos un problema porque el modelo, al final de cuentas, es profundamente ineficiente. El modelo neoliberal es un modelo muy ineficiente y es un modelo que entró en crisis profunda en el 2008 y que no ha salido de esa crisis. Y nosotros estamos pagando esa crisis. Pero además, la crisis en México es particularmente profunda porque justamente habíamos destruido todo lo que nos permitiría salir adelante. Lo que hicieron con Pemex es increíble. Dejaron de investigar, dejaron de explorar, entonces la producción cayó, no tenemos alternativa. Y además, ¿para cómo? Se desplomó el precio del petróleo. Entonces, la situación económica del país está hecha garras. El país está destrozado. No producimos nada que le interese a otras economías más que droga. Fíjense en la gravedad del asunto. El centro de la economía nacional, es decir, de lo que vive el país tiene tres grandes fuentes de divisas, no son cuatro, son tres, que son la droga, en este orden, la droga, muy abajo las remesas y ahora más abajo el petróleo. Antes vivíamos del petróleo y las remesas llegaron a igualar los dineros del petróleo. Este año vamos a tener más dinero, más ingresos por los envíos que nos hacen los multinacionales, por las remesas, que por el petróleo. Y por supuesto, la droga nos va a dar muchísima lana, no a nosotros, ya sabemos que a nosotros no, pero le va a dar mucho dinero al país. Y esto, por supuesto, que tiene implicaciones de fondo. ¿Saben cuánto calculan que le va a ingresar la droga al país en estos años? Es decir, en el 2009, el petróleo le ingresó al país como 27 mil millones de dólares. Y las remesas como 23 mil. Y las drogas, ¿saben como cuánto? Según una estimación de la agencia Kroll, 54 mil. Entonces, de eso vive el país. Y esto, por supuesto, que es una consecuencia directa del modelo neoliberal. Es decir, si tú todo lo dejas a libre comercio e incluso la producción agrícola, pues los campesinos van a acabar produciendo masivamente pues lo que es rentable. Y lo que es rentable pues no es la piña, no es el chile, no es la papaya, es la droga. Así funciona. Entonces, un estimado del procurador agrario hace unos años decía que cerca del 20 y tantos % de la superficie cultivable del país está sembrada con droga. Imagínate lo que eso implica. Entonces, es una bronca de fondo. Además, el negocio del narcotráfico se convirtió ya desde hace tiempo en el principal empleador de la nación. No sé si ustedes saben eso. Un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM de 2011 decía que el narco era el mayor generador de empleos del país, le daba trabajo directo a 600,000 personas. Ni Carlos Slim. Es decir, trabajo directo y trabajo indirecto, bastantes. Date cuenta de qué es lo que implica esto. Esto implica que tienes un país que está cribado por el narcotráfico y cuya principal rama económica es delincuencial. Y después nos sorprende lo que pasó en Ayotzinapa. Pues no. Es decir, fíjense, les explico, doy 3 datitos sobre lo de Ayotzinapa que son muy reveladores. México es, creo que ustedes lo saben, el primer productor de marihuana del planeta. No sé si les entró el orgullo patrio, pero somos el primer productor de marihuana y de metanfetaminas. Y somos el segundo productor de heroína.
de amapola del planeta, solo después de Afganistán. ¿Saben ustedes dónde se produce el 60% de la heroína de México? En Guerrero. ¿Y el centro económico de esa zona de producción, a que no saben dónde está? En Iguala. Entonces, ¿qué pasó con las cosas de las normales rurales? Yo tengo una explicación, ustedes me dirán si les suena razonable. El gobierno efectivamente trae la política de acabar de desarmar todas las organizaciones populares, campesinas, etc. Y para eso necesitan, entre otras cosas, desmontar las normales rurales. Y por eso las normales han tenido ataques sistemáticos desde hace ya varios años. Ahí lo que ocurrió es que de repente hubo, digamos, una lógica dominante que si estos muchachos son muy latosos hay que darles un escarmiento, y esa orden, digamos, o esa lógica impactó o llegó a una ciudad en la cual el narcotráfico se confunde con los medios del orden. Y entonces decidieron darle una lección a los muchachos, pero pues la dieron como se la dan, como la da la delincuencia organizada. Eso es lo que a mí me explica lo que pasó en Iguala. Ahora bien, Peña nos prometió resultados eficaces en su lucha contra el narcotráfico y nos dijo que todo iba a estar requete bien y que todo ese rollo. ¿Y qué es lo real? Lo real es que desde que llegó Peña cambió, digamos, que el discurso oficial alrededor del narcotráfico, pero no cambiaron las políticas. Entonces la matazón siguió. No sé si ustedes lo saben, pero según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 20 meses del gobierno de Peña se registraron 57.899 averiguaciones previas por homicidios dolosos y culposos. Es decir, la matanza sigue igual. Y el hecho de que los aparatos del Estado se confundan con la delincuencia, porque la delincuencia es parte del Estado, digo, un país que vive del narcotráfico, pues es un narcoestado, señores, ¿no? Y en regiones enteras ese narcoestado se revela de la manera más cruel, ¿no? En Tamaulipas, en Michoacán, tú lo que ves son cosas horribles, lo que pasó en Apatzingán, lo que pasó con los autodefensas, que la gente desesperada se organiza y luego los meten al bote de los dirigentes. Estamos viviendo una cosa increíble. Es decir, en Guerrero, Nestora Salgado organiza comunidades rurales para defenderse contra el narcotráfico, y ¿a quién meten al bote? A Nestora Salgado. ¿Saben qué es lo que me lo explican? Pues que está estorbando el negocio. Es decir, ¿cómo va a funcionar? Es decir, ellos necesitan que opere el negocio y que funcione. Es parte, se ha incorporado, digamos, a las lógicas dominantes del Estado. Entonces, eso es lo que nos explica lo que está pasando. Entonces, pues tenemos una inseguridad del nabo. Estamos viviendo una situación horrible. Se nos cayó la producción, no tenemos nada que regalar, nada que vender, nada que le interese a otro país. El país está destrozado, su vieja planta productiva está deshecha. La gente tiene que emigrar en busca de empleo. Y además, para colmo, regresa el PRI con sus viejas formas autoritarias, y a las primeras de cambio tenemos que Carmen Aristegui le revela que tiene una pinche, que ese señor tiene una casa en las Lomas que cuesta millones y millones de pesos, millones de dólares. Entonces, es una situación, es decir, lo que estamos viviendo es insostenible, es una situación realmente muy dramática, y les voy a decir lo peor, lo que viene está peor, porque ya la crisis del petróleo hizo que ya no tuvieran dinero en efectivo, entonces ya no tienen liquidez para pagar lo que se habían comprometido a pagar. No han pagado al Conaculta, y claro, ¿dónde recortaron primero? No recortaron al IFE, no recortaron a Presidencia, no recortaron al Ejército, recortaron a Educación, Cultura. Es lo primero que recortan. Y Salud, perdón. Salud, Educación y Cultura. A eso recortan. Entonces, perdónenme, las perspectivas que tenemos son espantosas. Videgaray ya hizo un recorte al presupuesto este año, ya anunció el recorte al siguiente, ya dijo que va a haber recortes a cada rato. Y ahora la frase de Peña es que ahora vamos a hacer más con menos. Pues van a ser más hijos de la fregada, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Entonces, lo que sigue es
muy complicado y muy doloroso. Ahora bien, es decir, Peña está en una situación de debilidad extrema. Hasta Vicente Fox se dio cuenta. Cuando Vicente Fox agarra y declara, Peña está en la lona, es decir, está haciendo un análisis correcto. Peña no tiene asideros. La pregunta de fondo es, bueno, ¿y por qué no cae Peña? ¿Saben por qué no cae? Porque no tenemos cómo tirarlo. Porque no estamos organizados para tirarlo. Tendríamos que estar organizados para tirarlo. Solo permanece porque nos han desorganizado a un nivel histórico. Si tuviéramos sindicatos, si tuviéramos fuerza política, si tuviéramos todo eso, este señor ya estaría temblando y ahorita debe estar feliz visitando su Casa Blanca y sin problemas. Entonces, ¿qué es lo que procede? Y lo que procede es organizarnos, reabrir el debate teórico, lo tenemos que hacer, tenemos que activar a la militancia. Miren, para que vean qué tan desorganizados nos tienen y qué tan seguros están. Hace poco publicó el INE un estudio que hizo el IFE sobre calidad ciudadana. Son 100,000 encuestas que hizo en diversas partes del país, etc. Ese estudio lo que revela es muy dramático. Revela, entre otras cosas, que los mexicanos tenemos un nivel de participación tan bajo que se parece al de los norteamericanos. Bajísimo, pero bajísimo. ¿Saben cuál es la principal actividad política de los mexicanos? Del 39% de los mexicanos. Es hablar de política con otro amigo, con sus gentes. Hablar de política. ¿Qué hacen los demás? Pues ¿de qué chingados hablan? ¿Hablan de la Rosa de Guadalupe? ¿De qué hablan? Lo que es raro es que no sea el 100% hablando de, o el 98% hablando de política. Tenemos todos que estar en eso. Y claro, cuando ya te vas a otras actividades, pues la cosa es más dramática. ¿Saben qué porcentaje de mexicanos, según ha participado en una marcha? Solo el 6% ha participado alguna vez en una marcha. Y de ese 6%, participan en marchas de manera sistemática solo el 11%. El 11% del 6%. Es decir, participan en marchas el 0.6% de la población. Estamos jodidos. Con razón nos hacen lo que quieren. Y después dicen, ha participado en tomas de carreteras o de instituciones o de partidos políticos o de ayuntamientos. El 2%. Y de ese 2% lo hacen de mal, han reincidido pues un porcentaje como el 15 o el 20%. Pues mientras hagamos eso, mientras estemos así, pues nos van a hacer, es decir, Peña va a seguir muerto de la risa. Y el problema es que el costo que estamos pagando va a ser muy alto. Y el costo que vamos a pagar a futuro es altísimo. Entonces, miren, mucha gente se queja de que Morena y de que quién sabe, tienen razón. Es decir, yo tengo críticas peores a Morena. Pues lo único que tenemos. Es una de las pocas formas organizativas que tenemos que no están cooptadas por el régimen. ¿Y saben qué? Además, yo quiero decirles, pues sí tiene problemas. ¿Saben cuál es el principal problema de este partido? Que, fíjate, la izquierda es curiosa, porque esta izquierda mexicana, yo creo que ha ganado ya 3 veces la elección presidencial. La ganó en 88, la ganó en 2006, la ganó en 2012. Hubo fraude en 88, a Cárdenas le robaron descaradamente la elección. A Andrés Manuel en 2006 se la agandallaron de la manera más gacha que te puedas imaginar, ¿no? Y otra vez en el 2012 Peña ganó la elección porque compró votos a lo salvaje. Y esto es una cosa que hay que entender. Fíjense, hago una pequeña disquisición en esto, pero es importante. En el neoliberalismo, una de las tesis del neoliberalismo es que todo es una mercancía. Tú no tienes derechos, todo es una mercancía. Más que derechos ciudadanos, hay mercancías. Entonces la salud es un derecho en principio, pero es también una mercancía.
Y pesa más el hecho de que es una mercancía el hecho de que es un derecho. El agua, en principio, es un derecho humano fundamental, pero ya la están convirtiendo en una mercancía. Entonces, tú solo podrás tener derecho al agua, aunque sea un derecho humano fundamental, solo vas a poder tener derecho al agua que puedas comprar. ¿De acuerdo? Y además ellos violan sus propias lógicas. Por ejemplo, la información pues, es en principio un derecho, pero ellos, es un derecho, está controlado por los grandes monopolios. ¿Cómo tronaron a Carmen Aristegui? A través del monopolio de MBS. El MBS le había abierto el espacio, pues el gobierno presiona y lo negociaron la salida de Carmen. Yo estoy convencido como si fuera una mercancía. Le dieron, el hermano de un funcionario del MBS ahorita está en la Secretaría de Gobernación, un cargo importante. A MBS seguramente le darán concesiones, etc. Todo es una mercancía. Y como en ninguna parte del mundo, en México, el voto es una mercancía. En ninguna parte del mundo se acepta eso. En México es un hecho, es una pinche mercancía que se compra y se vende. Y hasta encontramos, y barato, y hasta encontramos de repente a gentes como este niño verde que decía, bueno, al final de cuentas, si la gente vendió su voto, su derecho a vender el voto. Eso dijeron, eso llegaron a decir. Y pues obviamente todo el mundo le dijo, no, qué bárbaro, ¿cómo dices eso? Y él se cayó el hocico, pero eso es lo que piensan. Cuando tú discutes con los priistas, te dicen, bueno, pero al final de cuentas la gente votó. Sí, pero compraron el voto. Sí, pero votó. Es decir, el voto se justifica. Aunque sea comprado, es válido. Porque para eso es, y así es el mercado. Entonces, eso te habla ya de un nivel de cosificación de la gente. Brutal. Y eso te habla de un nivel de desprecio hacia la gente. Brutal. Y además, la compra del voto es la peor forma de corrupción que puede haber electoral, porque corrompe al electorado. Y la pregunta de fondo es la siguiente: un electorado que deja que le compren su voto, que vende su voto, ¿después tiene derecho a quejarse de que tiene un gobierno corrupto? Pues ahí estuvo el mensaje. En el momento en el que compró el voto, se garantizó que iba a tener un gobierno corrupto. Así fue. Entonces, estamos en ese nivel de deterioro. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Lo que les quiero decir es que lo que nos queda por hacer es organizarnos, carajo. Primero organizarnos aquí arriba, organizar el debate teórico, la discusión, el nivel de conciencia, etc. ¿Y saben qué? Tenemos que activarnos. Está padrísimo que vengan aquí los sábados, pero yo lo que les quiero plantear es que ya nos tardamos. Cada quien tendría que tener su propio círculo, aunque sea 5 o 6 gentes. Cada uno de los aquí presentes tendría ya que haberse multiplicado. Pues vamos a hacerlo. Porque ¿saben qué? Estamos jodidos. Entonces mira, por ejemplo, el trabajo que hace Toño y Rosy es fantástico. Toño está hasta militando en Chihuahua y va y se mueve y agita y todo eso. Pero como eso tendríamos que ser 200. En el momento en el que todos nosotros actuemos como cuadros políticos de a de veras, en ese momento se va a caer Peña. Pero le tenemos que entrar. Y es todo lo que les quiero decir. Muchas gracias. Bueno, una de las cosas que quiero decirles es que a mí me impresiona cómo ha cambiado el nivel del debate en estos círculos. Estas preguntas que me hicieron todas son muy buenas, son muy sofisticadas, y estas preguntas no me las hacían o no nos las hacíamos al principio de esto, La evolución es muy fuerte, es muy importante. Yo estoy de acuerdo, es decir, que uno de los problemas fundamentales es qué va a pasar o cómo incorporarnos o cómo trabajar con las generaciones jóvenes en este proyecto. Por supuesto que ese es el gran problema. México sigue siendo un país de jóvenes y los jóvenes tienen una presencia importante y ellos son los que van a pagar las consecuencias de este modelo que se ha implantado en los últimos 30 años. Entonces, obviamente a mí me angustia que luego hay zonas en las cuales los chavos no intervienen, me preocupa, etcétera, pero también es cierto que hay actividades en las que ellos están metidísimos.
Ellos hicieron el Yo Soy 132, ellos estuvieron metidos en el tema de Ayotzinapa, lo echaron a andar, están sin lugar a dudas metidos en las redes sociales, pero ahí sí es cierto también que estos movimientos luego se desarticulan con mucha facilidad. Es increíble cómo el 132 se desarticuló después de una represioncita del 1 de diciembre. Fue una represión pequeña, muy agresiva, lo que tú quieras, pero fue una represión pequeña y el 132 que se quebró. Esto básicamente te habla de una falta de preparación política. Y aquí el problema es que efectivamente, mira, yo estoy en redes sociales, yo me meto en todo este tipo de cosas y ahí sí le entran mucho los chavos, pero lo que dice Toño es cierto. Las redes sociales son muy importantes, sin lugar a dudas. Yo no les puedo quitar en ningún momento la importancia y el peso que tienen para consolidar opinión pública y para formar la opinión de un sector, pero de ahí a la movilización hay un paso enorme, ¿eh? Es el problema de fondo de las redes sociales. Las redes sociales te organizan muy bien el ciberespacio, pero los problemas no están en el ciberespacio, están acá. Entonces la bronca es cómo chingados le haces para aterrizar el asunto. Todo el mundo te pone como ejemplo el caso de Egipto y que los chavos, que a través de las redes sociales la gente se organizó y todo eso. Sí es cierto que las redes sociales sirvieron para organizar la caída de Mubarak, sin duda, pero detrás de esas redes sociales había partidos políticos y había agrupaciones políticos de viejo cuño, etcétera, y esas son las que hicieron el trabajo en redes sociales. Sin lugar a dudas tenemos también que hacer ese trabajo en redes sociales, pero también necesitamos que haya una identificación de estos grupos. Y yo ahí sí quiero decir que que en esta desmovilización real hay una parte de responsabilidad que obviamente es de los actores que no se movilizan, pero hay una parte de responsabilidad también que es nuestra. ¿Qué chingados hemos hecho para informarles a los chavos, para formarlos? Y eso tiene que ver con lo que yo decía hace rato, dejamos de formar cuadros. Es decir, ahí el quiebre de fondo, ¿saben cuándo se dio? Según yo, en el movimiento del CGH. Ahí se partió, hay una decisión profunda entre un sector de la sociedad y los chavos. Una generación de chavos que se pudo haber formado para entrar a todo este tipo de cosas, entró en lógicas que después no hemos podido recomponer. Y hay chavos que estuvieron en el CGH y que están en el movimiento obradorista y que son muy activos, que son muy eficaces, que son muy buenos, y hay chavos que estuvieron en el CGH y que ahorita están en otras cosas, sin lugar a dudas. Pero ahí hubo una generación que sufrió una derrota muy violenta, muy fuerte por parte del Estado, pero que además es una generación que echó a andar un movimiento que tenía errores fundamentales. Aquí, yo insisto, tiene mucho que ver la necesidad de hacer un diagnóstico preciso para tomar decisiones acertadas. Nuestra debilidad no se debe nada más a la brutalidad del Estado y a cómo está organizado el Estado. Nuestra debilidad también se debe a nuestros errores, a que no hemos entendido muchas cosas, a que hemos tomado decisiones equivocadas en diversos momentos. Y bueno, esas son cosas que sí tenemos que cambiar. Tenemos que hacer una autocrítica y tenemos que entrarle a estas cosas. Parte del problema por la que de repente muchos chavos no se juntan a estas pláticas y todo eso es porque no somos suficientemente atractivos para ellos. Y no estoy diciendo que tengamos que montar grupos de rock y todo este rollo, tenemos que ir a donde están ellos y organizarlos. ¿Por qué no? Fíjate, se me acaba de ocurrir, ¿por qué no organizar un ciberdebate sobre todo este tipo de cosas? Lo tendríamos que hacer. Y sí hay ciberdebates sobre este tipo de cosas, pero habría que conducirlos, porque son debates muy anárquicos. ¿Me explico? No hay quien les haga el seguimiento puntual y quien haga todo este tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que trabajar en eso sin lugar a dudas. La compañera plantea que qué repercusiones puede tener eso de que renuncie Peña. Mira, si lo ponemos en un papel aparte y lo ponemos en la urna, no creo que pase nada. Tampoco la van a contabilizar. Si lo ponemos en la boleta, estamos anulando el voto, ¿eh? Y eso es un error gordo. Entonces, el voto tiene que ser limpio y va metido y se acabó. Si tú le haces cualquier otra cosa a la boleta, eso se anula. Ahora, habría que preguntarle a un experto, no lo soy yo, ¿qué se hace con eso? El compañero planteaba
que si se puede participar, se puede organizar la sociedad sin partidos políticos. Y habla de que en Guerrero y Oaxaca, y yo agregaría en Guerrero, hay comunidades que se organizan marcando su raya con los partidos políticos. Bueno, mira, aquí yo te quiero decir una cosa, mira, toda forma de organización es bienvenida. Nos tenemos que organizar de todas las maneras posibles. Sin lugar a dudas, una forma importantísima de organización es el partido político. Mira, el tema que hay aquí en el fondo es el siguiente. Nosotros, en la izquierda mexicana, ha puesto, creo yo, los bueyes antes de la carreta. Ha ganado 3 elecciones presidenciales, pero no ha organizado un movimiento social. Y aquí lo que tenemos que hacer es organizar el movimiento social. El reto de Morena, creo yo, tiene que ser hacer un partido movimiento. ¿Por qué es importante la parte electoral? A ver, si nosotros, es decir, lo que te da la parte electoral es que te da una cobertura legal y una cobertura organizativa que no te la da nada más. ¿Sí me explico? Tener un movimiento sin una organización política es el caos. Tener un partido político sin tener un movimiento es el desastre. Lo que tenemos que hacer es hacer las dos cosas. ¿Cómo se lograron los cambios en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, etcétera? Se lograron en Grecia, en España. Se lograron teniendo un movimiento social que sí tiene una expresión política. ¿Sí me explico? En España es Podemos, en Grecia es Syriza. A ver, tú no te explicas que Evo Morales hubiera llegado al poder sin antes la guerra del agua. Pero primero hicieron la guerra del agua y luego la organización política y social. Así fue. Tú no te explicas el triunfo o la caída de Menem o del viejo régimen en Argentina, o de la Rúa en Argentina, sin la huelga del 98. Así, por eso cae, porque todo el país se paraliza. Todavía tenían sindicatos ahí, y todavía los tienen. Corrompidos y lo que quieras, pero había sindicatos. El país se paralizó. Entonces pudieron imponer un cambio de régimen. Y lo mismo ocurrió en Ecuador y lo mismo ocurre en Grecia. Aquí lo que nos falta es el pinche movimiento social, que no lo hemos podido articular, porque tampoco está fácil articularlo, porque te digo que desorganizaron, todo, cambiaron hasta la forma de producir, hombre. No es cualquier cosa lo que hicieron. Hicieron cirugía de fondo. Entonces, tenemos efectivamente que hacer un partido movimiento. Esto que hacen en Guerrero y en Oaxaca, de que se organizan en las comunidades, eso está muy bien. Y eso lo pueden hacer a nivel de pequeña comunidad. Pero eso no lo puedes hacer ya a nivel de 3 o 4 pueblos. ¿Me explico? Y a nivel del Estado ni te cuento. Entonces, sí, para que eso tenga un efecto macro, pues tiene que haber un partido político. Eso ni modo, lo tienes que hacer. ¿Por qué? En el origen de Morena, el gran debate era si nos convertíamos en movimiento o si nos íbamos a hacer un partido político. El tema es que para participar en el 2018 pusieron lo del PRD, el PAN y el PRI una serie de trabas que implicaba que si no estabas constituido como partido para el 2015 no puedes participar en el 2018. ¿Me explico? Entonces forzaron a que el partido se organizara primero como partido en vez de organizarse primero como movimiento. Ahora lo que tenemos que hacer es sí organizarnos como movimiento. ¿Sí me explico? Yo insisto, tiene que ser por las dos vías. Si no hacemos un movimiento y un partido, esto vale, esto no va a funcionar. Ahora, el compañero habla del proyecto de Vera. Yo creo que el proyecto de Vera del Constituyente Ciudadano Popular es bueno, a mí me cae bien, me simpatiza más. Yo quiero mucho a Vera y quiero mucho a Solalinde, no tanto a Sicilia, eso es otra historia. Pero lo que te quiero decir es que lo que no me gusta de ese proyecto es que llama a no votar. Vera llama a no votar. Pues en la página ya no pronunciamiento de la constituyente, es al voto. Sicilia es otra cosa y está en el movimiento, pero él es su rollo. La constituyente sí llama al voto. Sí, porque Sicilia, porque Vera y Solalinde y la propia Lidia Cacho de repente se pronunciaron diciendo no vamos a votar. Sí, pero la constituyente como organización de la sociedad llama al voto.
La sociedad sí llama al voto, eso es otra cosa. Eso está bien, porque si llaman a no votar, están dividiendo al movimiento, porque yo sí creo que en estas elecciones pues, hay que votar. Te voy a decir una cosa, el voto es una herramienta importantísima, y más en una sociedad desmovilizada. A ver, si estuviéramos a punto, llamando ya, vamos, si las masas, una cosa es que Vera llame a un nuevo constituyente, y otra cosa es que las masas cejables llamen a un nuevo constituyente, o quieran armar un nuevo constituyente. Si estuviéramos al borde de construir un nuevo constituyente y todo eso, yo te diría, pues ¿para qué votamos? Pero ahorita el evento político más importante del año van a ser las elecciones. Es una estupidez desperdiciarlo. Tenemos que votar. Voto organizado. El voto organizado. Pero además, mira, en Oaxaca, en Guerrero, perdón, hay un grupo que llama a no votar y que llama a boicotear las elecciones. A mí, perdóname, me parece un error. Entiendo que la gente se organiza como quiere y todo eso, pero también entiendo que les podemos decir, oye, yo creo que te equivocas. Yo creo que es un error. Sí, están organizados a nivel popular, pero ahí tienen una bronca. Yo estoy convencido de que el llamado a no votar lo que ha hecho es dividir a ese movimiento de su expresión electoral. Me parece un error. Y el candidato del Morena ahí no está mal, porque dice, bueno, si de veras quieren que no votemos, llamamos a no votar. Es Pablo Sandoval, pero yo creo que hay que votar, y tiene razón. El voto es una herramienta fantástica. Imagínate nada más las posibilidades que te abre. Si nosotros hubiéramos logrado que Nestora Salgado se presentara como candidata, la sacamos de la cárcel y los metemos en un lío. ¿Me explico? La vía electoral, por supuesto que abre grandes posibilidades de cambio, y hay que usarlas. Es una herramienta más, es una herramienta a la que no debes renunciar. ¿Saben a quién le conviene el llamado al voto? Le conviene al PRI y al PAN, pero por supuesto, se van a discutir en esta Cámara leyes muy importantes. Se va a discutir la ley de privatización del agua, se va a discutir las leyes secundarias en materia energética. ¿Te cae que no vamos a tener nadie que defienda eso? Porque luego ellos te dicen, Sicilia, te dice, no, es que el debate ahí no sirve, nunca ha servido para nada. ¿Cómo chingados que no? Te voy a dar un ejemplo que no es, y estoy hablando de alguien que no es santo de mi devoción. Manuel Bartlett en el 88 fue fundamental para el fraude electoral, fue una pieza clave para el fraude electoral, pero tengo que reconocerle que en todo el sexenio de Zedillo, él y Beatriz Paredes pararon la reforma energética que quería hacer Zedillo, y fueron ellos dos, Entonces, sí es cierto que el debate en el Congreso puede ser fundamental. Entonces, renunciar a ese pinche debate en el Congreso me parece un suicidio y una estupidez. Me parece que es algo que le sirve al régimen. Los votos que no sean contra el PRI y el PAN van a ser a favor del PRI y el PAN. Es así de claro. Entonces tenemos que entrarle y tenemos que pelear toda esa zona y toda esa región. Finalmente, me pregunta un compañero qué vamos a hacer con el caso del agua y de la realidad. Bueno, el caso de Mancera y el agua, mira, y Aristegui. El caso de Mancera es un caso increíble y me regresa a lo que yo les decía en un principio. Tenemos un atraso tal que se refleja en falta de cuadros. ¿Por qué? ¿Por qué se propuso a Mancera? Porque no había más cuadros. Es decir, y ahí tenemos un problema de fondo. ¿Cómo chingados nos puede pasar que para el DF no tengamos un candidato respetable? Y yo voté pensando que Mancera iba a hacer buen trabajo, y estoy arrepentidísimo. A mí me parece gravísimo lo que pasó. Ese señor reprimió, ese señor ha hecho una serie de cosas, y ese señor está jalando para el PRI y para el PRD. Es así de simple. Eso es una traición. Eso es una traición. Y nos pasó, entre otras cosas, porque no teníamos a nadie. Eso no nos puede pasar. Es parte del trabajo político. Eso habla del atraso que traemos. ¡Qué bárbaros! Ahora bien, el caso de Aristegui a mí es un caso que en lo personal me preocupa. Yo soy informador, yo soy periodista, yo trabajo en un diario. Yo estoy convencido de que lo que hizo Peña con Aristegui es algo que tendría que haber dicho en la plática, no ahorita, no contestamos una pregunta, pero qué bueno que me lo recordaron. Es parte de una estrategia de control sobre los medios. Es decir, nos hemos ganado, es decir, hemos tenido grandes retrocesos y hemos tenido avances, sin duda.
tenemos en México una prensa independiente que no existe en casi ninguna otra parte del mundo. Es decir, tenemos un periódico como La Jornada, una revista como Proceso, otra revista como El Chamuco, y teníamos el espacio de Carmen Aristegui, que fue un espacio que ganó Aristegui, pero que ganamos también su auditorio, que el auditorio de ella también ganó. Y esto, lo que pasó, es decir, digamos, la existencia solo de estos espacios, obviamente le pega en el centro al régimen, y en un momento en el que el régimen está debilitado. Entonces, ¿qué quiere hacer Peña? Pues quiere recuperar todos esos espacios y quiere cerrar todos los espacios de libertad. Entonces, el problema que tiene él es el siguiente. Miren, yo tengo una hipótesis que, así como en una cadena, el eslabón más débil te marca la debilidad de la cadena, en materia de medios, el medio que se atreve a ir más lejos es el que marca los límites de la libertad de expresión de un país. Cuando Carmen Aristegui abre ese espacio en los medios electrónicos, todos los medios electrónicos se ven obligados a tratar el tema. Porque quiero decirles que cuando Carmen habla de la Casa Blanca, etcétera, 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 entonces todo el mundo lo tiene que tocar. Recuerden que Carmen no fue la primera en tocar el tema. Primero lo tocó Anabel Hernández, no sé si Anabel, alguien más lo sacó y no tuvo ninguna repercusión. Tiene repercusión en cuanto salen los medios, y ahí todos lo tienen que tocar. Ha pasado también que en la prensa escrita salen informaciones muy escandalosas, pero como no se rebotan en los medios electrónicos, no se registran. Por ejemplo, La Jornada, cuando sacó todo lo de Wikileaks, publicó unas informaciones que eran de veras escandalosas. Por ejemplo, cuando Genaro García Luna le habla a Michel Chertoff y le ofrece toda la información de seguridad nacional del país, yo vi eso y dije, pues mañana cae García Luna. Pues ni lo retomaron, no lo retomaron los medios, no cayó García Luna. O cuando sale el documento que cuenta que Calderón va a la embajada norteamericana en 2006 a pedir ayuda y le dicen, te vamos a ayudar en las materias que son importantes para nosotros. Esa materia es la lucha contra el narcotráfico. Ahí se pactó la guerra contra el narco. Está documentado y no tuvo repercusión. ¿Por qué? Porque no se trascendió a los medios electrónicos. Entonces, lo que hizo Peña ahorita es volver a meter control en los medios electrónicos. Y luego se va a seguir, va a medir, y si encuentra que no controla bien, se va a ir sobre La Jornada y sobre el Proceso. Y no lo va a hacer tampoco de manera directa, lo va a hacer a través de Hacienda, lo va a hacer haciéndole boicots publicitarios bajo la manga, ni siquiera abiertos, va a buscar quebrar esas empresas. Y después se va a ir sobre las redes sociales. Bueno, la bronca que tienen ellos es la siguiente. ¿Nosotros qué hacemos?, pregunta el maestro con toda la razón. La bronca que tiene Peña con eso es que la gente en México ya se acostumbró a hablar con libertad. Y quitar esa costumbre es muy difícil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mantener estos niveles de libertad. Hablar con libertad, pensar con libertad y seguir empujando esos medios. Y sí, vamos a tener que apoyar la posibilidad de que Carmen abra una estación de radio, aunque sea en internet, como sea. Vamos a tener queremos regresar al espacio público. Y tenemos que mantener abiertos los otros espacios públicos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, es un espacio que ya ganamos. Ya nos lo quitaron en tiempos de ya nos lo habían quitado con Calderón, recuerden, y la volvimos a poner, la vamos a volver a poner, pero nos va a costar. Vamos a ver cómo lo abrimos. Bueno, muchísimas gracias.